Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a terminar el capítulo 14 de este libro de Mateo. Gracias a Dios estamos avanzando, estamos aprendiendo muchas cosas. Espero que, al igual que a mí, es de mucha bendición. Espero que también para su vida también sea también de bendición. El día de hoy vamos a ir al capítulo 14, versículo 34. Vamos a ver qué pasó después cuando Jesús entró a la barca con Pedro. Después de que Pedro lamentablemente quitó su mirada de Cristo y era la razón por la cual empezó a hundirse, pero la oportuna misericordia del Señor, que es igual para con todos, para nosotros, al igual que Pedro, también Dios tiene esa misericordia y esa prontitud en poder ayudarnos cuando más lo necesitamos y sobre todo cuando le oramos y le decimos, Señor, sálvame. Bueno, subieron a la barca, al final Jesús y Pedro. ¿Qué pasó después? Se calmó la tormenta. ¿Y qué pasó después? ¿Pudieron llegar a la otra ribera? Y vamos a ver eso ahora. Vamos a ir entonces directamente al versículo 34, que dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando terminó toda la tormenta, no sabemos, tal vez 6, 7 de la mañana, llegaron a la otra ribera, justamente a Genesaret. ¿Y saben qué significa Genesaret? Genesaret significa jardín del príncipe, o también puede significar como jardín de riquezas, ¿no? Un lugar completamente fértil. Era un valle allí en las orillas del lago de Galilea o también el lago de Genesaret, donde era la tierra fértil. Había cultivos de nueces, había cultivos de higos, de uvas, viñedos, un sinfín de frutos. Era un lugar precioso, era un lugar maravilloso, donde es algo muy interesante, porque después de la tormenta, después de toda esa situación difícil, la negra noche, las olas golpeando, el hundimiento de Pedro, después de que Jesús le rescató y después de toda esa escena que no ha sido nada obviamente agradable para la carne, para nuestro cuerpo, después el Señor se encargó en que pudieran llegar a un lugar como si fuera un jardín. Era como un jardín, era precioso. Imagínense, salido el sol, las aves cantando. Ahí los discípulos bajaron, de repente comieron seguramente algo y empezaron a caminar en tierra de Genesaret, en ese jardín precioso, hermoso. Y en ese jardín o en ese lugar de Genesaret había mucha gente. Y la gente, curiosamente, era muy distinta a la gente de Nazaret. ¿Se acuerdan en el anterior capítulo que habíamos estado viendo que Jesús cuando fue a su pago, bueno, nosotros decimos a su pago, ¿no? A la tierra donde creció, a Nazaret, la gente no le creía, la gente incluso se burlaba de él. Por eso Jesús decía, no hay profeta, o sea, no hay un lugar donde no honren al profeta, excepto en su pueblo y en su familia. Así que, lamentablemente, Jesús cuando fue a Nazaret, en vez que sus amigos, que sus conocidos, incluso sus familiares puedan creer en él e incluso le puedan ayudar, muchos de ellos, casi la mayoría, no creyeron en él, se burlaron incluso de él, y era la razón por la cual Jesús no pudo hacer muchos milagros. Pero aquí en Genesaret era completamente distinto. Vamos a ver la actitud de la gente de Genesaret. Dice el versículo 35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Es decir, los recibieron, supieron que era Jesús, que seguramente mucha gente los reconoció porque lo había visto en otro lugar. Entonces inmediatamente los recibieron y no solamente los recibieron, sino que fueron a buscar, fueron a anunciar, fueron a dar de conocer a todos los alrededores, a decir que Jesús, el que hacía milagros, el que sanaba a los enfermos, estaba en su tierra. Qué diferente recibimiento. Y es algo que debemos de aprender siempre, queridos hermanos. Una de las razones a veces por las cuales nosotros no sentimos o no estamos viendo el mover de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra actitud, muchas veces es porque hemos dejado
de poder buscar, de poder amar, de poder creer como un niño cree a Cristo. Así que necesitamos empezar a volver a ser sencillos, dóciles, que empecemos a poder creer, a poder amar, a recibir la palabra del Señor, a poder impresionarnos de todo lo que el Señor hace con nosotros y por nosotros. Y vamos a ver qué es lo que hizo Jesús con esta gente. Miren, la fe de esta gente, versículo 36, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Es decir, la gente que había venido de muchos lugares empezaron a poder rogarle a Jesús diciendo, Señor, simplemente déjanos tocar el borde de tu manto. Miren la fe que tenían estos hombres, esta gente. ¿Y qué hizo Jesús? Lo permitió. Por eso dice, y todos los que tocaron o lo tocaron quedaron sanos. Todos. Y a mí, yo creo que ustedes también se deben de acordar que cuando la mujer que tenía flujo de sangre estaba desahuciada, no había nadie que pudiera ayudarla, de repente supo que Jesús estaba cerca y escondiéndose o por debajo, lo más escondido posible, la mujer se tuvo que arrastrar incluso para solamente tocar el borde del manto de Jesús. Y de repente la mujer quedó sana. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Cuando mucha gente le estaba tocando. Y de repente miró Jesús a esta mujer, después de que le tocó, y la mujer dijo, Señor, yo te he tocado. Y dijo, sí, mujer, qué grande es tu fe. Mira, por tu fe has sido sana y salva. O sea, esta mujer tenía tanta fe en Jesús que no necesitaba que Jesús pusiera sus manos en esta mujer. Esta mujer tenía tanta fe en Jesús que decía, con tan solo yo tocar el borde del manto de mi Señor o de Jesús, de mi Maestro, voy a ser sana. Miren qué fe. Y también seguramente era muy parecido a este episodio que estábamos viendo aquí en Genesaret. Había mucha gente que seguramente conocía a Jesús, lo había visto hacer muchos milagros y de repente tenían tanta fe que le decía, Señor, solamente déjanos tocar el borde de tu manto, y que Jesús lo permitió, Jesús los sanó. No sabemos cuánta gente fue sanada en este lugar. Seguramente veía paralíticos, leprosos, cojos, sordos. Y cuando uno se sana, obviamente hay gozo, hay alegría. Seguramente había regocijo alrededor de Genesaret. Precioso, precioso cómo el Señor empieza a tener misericordia. Y algo que yo también estaba viendo es de que la mayoría de las personas que han sido sanadas por Jesús, no siempre todos vinieron con la actitud correcta. O sea, la gente que ha sido sanada, no todos tuvieron fe en Jesús como el Señor y Salvador. Había gente que solamente iba a Jesús para que lo sanara y nada más. ¿Recuerdan la historia de los 10 leprosos? Que Jesús los limpió, los sanó, les dijo, vayan al sacerdote, muéstrense. Y fueron, y cuando se sanaron, solamente uno volvió a agradecer y a postrarse ante Jesús. De los 10, solamente uno. Los otros 9, una vez que estaban sanos, dijeron, qué bien, y se fueron a hacer su vida. Porque hay mucha gente que lamentablemente busca al Señor para recibir algún milagro, para que les vaya bien en la vida, para que les vaya bien en el negocio, para que les vaya bien en el matrimonio, pero no buscan al Señor por su persona, sino por lo que Él puede dar. Y eso es evidente porque cuando ya no reciben bendiciones, cuando ya no reciben lo que tal vez al principio estaban recibiendo, dejan de seguir a Jesús y buscan a otro dador que les pueda dar algo mejor o algo parecido a lo que Jesús les daba. Y una vez que ese dador ya no les puede dar, buscan a otro y se va de un lugar a otro lugar buscando un poco de milagro, un poco de bendición o lo que sea. Por eso Jesús a mí me impresiona porque sabía eso. Pero a pesar de que Jesús sabía que había gente que venía con la actitud incorrecta, a pesar de eso el Señor tenía tanta misericordia que los sanó. No les dijo, mira, tú no vienes con una actitud correcta y no te voy a sanar.
A pesar de todo eso, el Señor tiene tanta misericordia que lo sanó. Y esa misma gente que Dios había sanado, que Cristo había sanado, dicen algunos comentaristas que es muy probable que esa misma gente que fue sanada era la misma gente que gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Miren, la ingratitud, y no solamente ingratitud, sino que el bien que Cristo les hizo, estos hombres le pagaron con mal. Y a veces podemos nosotros llegar a ser así. ¿Qué podemos aprender en estos 3 versículos? Yo creo que podemos aprender 3 cosas. En primer lugar, me anoté aquí otra vez. Yo pensaba que no podíamos aprender mucho, pero al analizar un poco, creo que el Señor en estos pocos versículos nos puede enseñar cosas increíbles. Por ejemplo, en primer lugar, podemos aprender que después de las tormentas podremos disfrutar de las riquezas que producen justamente esas tormentas. Después de las tormentas que pasaron los discípulos, Jesús los trajo a un jardín. Genezaret significa jardín de riquezas. Un lugar muy fértil, de flores, de árboles, de frutos. Y generalmente, cada vez que cuando nosotros pasamos una tormenta con el Señor, porque no vamos a poder pasar ninguna tormenta sin el Señor, solamente con el Señor, poniendo nuestra mirada en Cristo, y si nos empezamos a hundir, rogarle, Señor, sálvame. La única forma de pasar las tormentas son de esa manera. Poner nuestros ojos en Cristo, y si es que nos hundimos, pedirle ayuda a Él. Y cuando pasamos esa tormenta, generalmente Dios permite que disfrutemos de los frutos que produce esa tormenta. Es como, por ejemplo, cuando uno se dice, voy a hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio porque de verdad esta cuarentena me está afectando, estoy engordando, pero voy a hacer ejercicio. De repente se esfuerza, se sacrifica, es algo duro hacer ejercicio todos los días disciplinadamente, pero después de hacer ejercicio, tal vez una semana, 2 semanas, un mes, después de todo ese sacrificio, de levantarse temprano, de alimentarse saludablemente, de hacer constantemente ejercicio, después de todo ese sacrificio, después de todo ese trabajo, va a poder disfrutar los frutos de ese trabajo. Va a estar más ágil, va a estar más saludable, ya no va a estar bostezando, ya no va a estar con sueño, va a empezar a ser más productivo, ¿verdad? Va a empezar a ayudar en la casa, a poder leer su Biblia, porque antes se dormía, pero ahora va a estar mucho mejor, más saludable. Va a empezar a disfrutar el fruto de su sacrificio. De la misma manera, eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros podamos disfrutar de lo que produce las tormentas. Que al principio, obviamente, si Dios nos diera a elegir a nosotros y nos dijera, ¿quieres sufrir? ¿Quieres pasar esa tormenta? La mayoría de nosotros diríamos, no, Señor, por favor, no. Pero el Señor no nos pregunta, menos mal que no nos pregunta. Y el Señor regula, orquesta todo para que nosotros podamos pasar esa tormenta. Y estando Él a nuestro lado, terminamos de pasar esa tormenta y nos damos cuenta todo lo que hemos logrado, que nuestra fe empezó a ser más grande, nuestra confianza en el Señor empezó a crecer, empezamos a llegar a ser más maduros, ya no vemos las mismas cosas como antes, como Pablo decía en 1 Corintios 13, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando empecé a crecer, cuando fui adulto, dejé lo que era de niño. De la misma manera, las tormentas, las pruebas, las tentaciones, la angustia, el dolor, es difícil pasar al principio, pero el Señor está a nuestro lado y cuando lo pasamos podemos disfrutar de un Genezaret, ¿no? De un jardín de frutos que ha producido a causa de toda esa tormenta que hemos pasado. Así que gloria a Dios por eso, hermanos. Y disfrutemos y esforcémonos y estemos preparados. Dios mediante nos prepare para la próxima tormenta, porque esta vida está llena de pruebas. Pero no estamos solos. Eso es lo importante, que si en algún momento nos hundimos, podemos clamar al Señor y decir, Señor, sálvame, y el Señor oportunamente nos ayuda. En segundo lugar, lo que sí que también podemos aprender es que cuando nos envanecemos, nos volvemos orgullosos y endurecemos nuestro corazón, generalmente vamos a tratar a Jesús como lo trataron en Nazaret. ¿Se acuerdan cómo en Nazaret lo trataron?
como si fuera un donadie, como si estuviera loco, como desechándolo, menospreciándolo. A veces cuando nosotros endurecemos el corazón, lo podemos tratar así. Y cuando nos humillamos, por el otro lado, pero cuando nos humillamos y empezamos a creer en Él, empezamos a ver lo precioso que Él es, lo recibimos y no solamente lo recibimos, sino que también lo compartimos con los demás. Hermanos, que Dios nos ayude a que cada vez que nosotros escuchemos de Cristo, nos preparemos para poder conocerlo, al leer su palabra, al escuchar su palabra, al poder orar, que podamos disfrutar ese tiempo. Que podamos decir, Señor, ya he estado 10 años leyendo Mateo, todos los años he leído Mateo, pero me toca ahora nuevamente leer Mateo. Voy a seguir disfrutando tu palabra. No voy a pensar que ya lo sé todo, porque a veces corremos nosotros ese riesgo de que una vez que ya hemos aprendido tal vez un libro, un capítulo, lo que sea, decimos, yo ya leí, yo ya sé eso, ya ha pasado, no necesito saber. No, hermanos, que cada vez que se trate de Cristo, cualquier tema que trate de Cristo, y sobre todo que se trate de mostrarnos más a Cristo, no importa si lo vamos a tener que repetir 10, 20, 50, 100, 1000 veces, con tal que sea, que se hable de Cristo, para nosotros pueda ser un disfrute y un placer. Y así lo podamos recibir. Pero cuando nosotros empezamos a enorgullecernos, a envanecernos, nos creemos que ya lo sabemos todo. Pensamos que ya conocemos a Cristo. Hermanos, que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de eso. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Al igual que en Nazaret se hizo pocos milagros, de la misma manera en nosotros vamos a ver una vida seca, sin el fruto del Espíritu. Y número 3, que podemos aprender, así como el detalle más pequeño de la persona amada puede alegrar nuestro día, así el volver a mirar el sol, o el volver a despertarnos, o el volver a respirar cada mañana es suficiente para poder adorar y agradecer a nuestro Señor por ese detalle, que parece un detalle, pero es un regalo inmenso. Así como el detalle más pequeño de la persona amada, ya sea nuestro esposo, nuestra esposa o ese ser querido, tal vez no tiene mucho para darnos, tal vez no necesitamos que haga una gran fiesta para nuestro cumpleaños, para el aniversario. Tal vez no necesitamos que haga tanto, ¿no? Que cocine un asado, no. A veces es suficiente que esa persona que tanto queremos haga un pequeño detalle. Tal vez ese hijo empiece a cocinar, no sé, huevos, pero lo haga con tanto amor. Nunca hizo huevo, pero es la primera vez y dijo, es el cumpleaños de mi mamá o es el cumpleaños de mi papá. Y lo hizo con todo cariño, se levantó a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, empezó a estudiar, empezó a ver, a practicar, empezó a emocionarse. Y aunque tal vez ese huevo le falta cocer o no tenga mucha sal, la mamá o el papá que recibió ese regalo, ese detalle de parte de su hijo, es suficiente para agradecerle, para amarle, para abrazarle a su hijito y decirle gracias hijito o gracias hijita. Es suficiente. ¿Por qué? Porque el amor que uno tiene a la otra persona, mientras más grande sea, cada detalle, por muy pequeño que sea, va a ser suficiente para amar, para agradecer, para poder apreciar más a esa persona. Eso es lo que pasó, pienso yo, cuando la gente empezó a tocar el manto de Jesús. Dijo, Señor, mira, yo creo tanto en ti. Yo creo tanto en ti que no necesito que pongas tu mano, que hagas una gran oración, Señor. Con tan solo me dejes tocar el borde de tu manto, es suficiente para mí. Y de la misma manera, queridos hermanos, cada vez que nosotros nos levantemos en la mañana, si volvemos a respirar, si podemos todavía ver el sol y ver a nuestra familia al lado nuestro, eso que sea suficiente para poder agradecer, para poder orar y decirle, Señor, gracias por esas bendiciones. No necesito que me des una casa lujosa, no necesito que me des una mansión, no necesito que me des un carro,
o 3 carros, no necesito que me des todo el dinero del mundo, no. Con tal que me hayas dado vida, con tal que me dejes mirar el sol, con tal que pueda respirar aún, y sobre todo con tal que me hayas hecho hijo tuyo, es suficiente. No pido más para poder adorarte, servirte y entregar mi vida a ti. Mientras más amemos a Cristo, a su persona, cada detalle, cada bendición, por muy pequeño que sea, para nosotros va a ser suficiente para poder adorarlo más y más al Señor. De esa manera vamos a poder apreciar cada bendición, por muy pequeño que sea. Porque eso, ¿saben?, nos va a ayudar incluso. A mí me va a ayudar cuando yo vaya a una iglesia o cuando vaya a un lugar donde tal vez el pastor de esa iglesia tuvo algún problema y justamente no va a poder dar el mensaje, y de repente viene un hermano y designan a un hermano que pueda reemplazar al pastor, y yo tanto que estaba, digamos, esperando al pastor o estaba tan expectante para que el pastor predique, y de repente me entero que no va a predicar el pastor, sino que va a predicar ese hermano. Esto, lo que hemos aprendido hoy, me va a ayudar a mí a decir, gracias Señor, no importa si no va a predicar el pastor, no importa si va a predicar el hermano. Y tal vez ese hermano no se ha preparado, tal vez sí se ha preparado, pero no es tan bueno tal vez como otros hermanos o como el pastor. El hecho de que esa persona hable de Cristo va a ser suficiente para que tal vez yo pueda decir, aunque sea una migaja, no pueda entender todo, o tal vez esa persona no puede explicar todo, pero algo va a haber de Cristo, aunque sea un poquito, ¿no?, de Cristo, aunque sea algo, un concepto, una palabra. Eso va a ser suficiente para llenar mi alma de gozo, de alegría. Y eso nos va a hacer a nosotros cada vez más humildes. Y va a decir, no importa dónde vaya, con tal que me haga conocer a Cristo, con tal que pueda mostrarme a Cristo. Tal vez no pueda mostrarme como otros predicadores grandes lo hacen, pero con tal que me pueda mostrar un poco a Cristo va a ser suficiente. El borde del manto de la predicación de esa persona va a ser suficiente para que yo pueda estar gozoso, para que yo pueda estar sano. Con algo pequeño el Señor puede hacer mucho, pero eso va a depender mucho de nuestra humildad, eso va a depender mucho de nuestro carácter dócil. Como Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. Porque cuando uno no es manso y humilde, no importa si está el mejor predicador, no vas a recibir nada. Pero cuando uno es manso y humilde, aunque esté el hermano ahí que tal vez no tenga muchos dones y talentos, no importa, uno disfruta porque sabe que va a hablar de Cristo. Y aunque sea poco, ese poco se convierte en suficiente para uno. Porque ama tanto a Cristo, que no importa si tal vez no está un Spurgeon ahí adelante. Con tal que es un hermano que ame al Señor y que hable de Cristo, va a ser suficiente para nosotros. Hermanos, que Dios nos haga así como los hombres de Genesaret. Que Dios nos permita ser agradecidos por cada detalle que Dios tiene para con nosotros. Y si Dios nos ha dado el privilegio de respirar aún, si tenemos el privilegio de poder ver, de poder leer su palabra aún, que sea suficiente. No necesitamos más, o no necesitamos grandes cosas para amar a nuestro Señor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, mucho ánimo, y el día de mañana, sábado, examen, sí señores, examen, así que prepárense, estemos estudiando, repasen este capítulo 14 que es precioso, nos va a ayudar a poder entender mucho mejor a nuestro Señor, y también nos va a dar herramientas para que nosotros lo podamos aplicar cada día, sobre todo en esta cuarentena. Que Dios les bendiga, mucho ánimo y muchas bendiciones.